Hermanos y hermanas, en esta mañana, este devocional estaba como para seguir cantando, ¿verdad? Y adorando al Señor. Nos dejó con las ganas. Gloria a eso. Esta es una de las limitaciones que tenemos en medio de esta pandemia, el factor tiempo. Pero gloria a Dios que nos concede por lo menos este tiempo y le podemos adorar y bendecir. Bien, vamos a seguir con la serie de mensajes que hemos venido trayendo a través del libro Primera de Reyes, del profeta Elías. Y hoy nos toca continuar en el capítulo 17, en el verso 17 específicamente. Primera de Reyes 17, 17. Vamos a estudiar esa palabra, a ver qué Dios tiene para nosotros a través de la misma, ¿ok? Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 17. Dice de la siguiente manera. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que el Señor añada la bendición de esa palabra a nuestras vidas. Nos hable en la mañana de hoy conforme a nuestras necesidades, pero también conforme a sus propósitos. Amén. Y nos ministre de forma especial. Bien. Este es un pasaje que, como dice uno de los comentaristas que busqué, le da un giro a la historia del profeta Elías, la historia que venimos tratando. Y yo le añado que tenemos que mirarlo con mucho cuidado, porque como se estudia en hermenéutica, hay cosas que están explícitas ahí, completamente claras, pero hay cosas que están implícitas, o sea, que tú no las ves así a simple vista, pero están ahí también, Y sin torcer ni forzar el texto, ni mucho menos el contenido del mensaje de la palabra de Dios, debemos visualizar, debemos también tener un poquito de imaginación de cosas que estuvieron pasando ahí, que no están al pie de la letra, pero uno por insinuación sabe que están ahí. Así que les pido al Señor que podamos, ¿verdad?, meternos dentro del pasaje y dentro de los personajes para que realmente podamos tener el contenido de la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Y lo primero que les tengo que decir es que cuando decimos que el pasaje da un giro, acuérdense que venimos hablando de un profeta que Dios llama en medio de donde el rey Acab se había ido en contra de todos los valores del reino de Dios, en contra de todos los principios del Señor. Eso provocó la ira de Jehová
Y Jehová dijo, pues yo voy a cejar la llave de paso de los cielos, no va a haber lluvia, y lo envía al profeta Elías delante de acá para que le diga todo lo que está sucediendo, y luego le dice, yo te voy a enviar, después de ahí vete y escóndete allá en el Querib, y en el Querib yo voy a enviar que los cuervos te alimenten por la mañana y por la tarde, y beberás del arroyo. Pero el texto, la historia nos dice que pasados algunos días el arroyo se secó, y eso lo comparamos con situaciones de nuestras vidas, ¿verdad? Que muchas veces no siempre vamos a estar en un momento glorioso y de abundancia, los tiempos a veces nos cambian, se secan nuestros arroyos financieros, se secan nuestros arroyos de la salud, se secan nuestros arroyos de relaciones, de sentimientos, y todo eso sucede, pero Dios siguió teniendo cuidado de su profeta, y entonces le dice, vete a Sarepta, te envío a Sarepta, que decíamos que Sarepta es una ciudad, un lugar gentil, no es hebreo, y allí yo he dado órdenes a una viuda para que te sustente. O sea que entonces, y que el camino de Querib hacia Sarepta eran como 160 kilómetros, más o menos 2-3 días de camino, donde entonces Elías iba a estar expuesto, lo están buscando por todos lados para matarlo, no es para reconocerlo, sino para matarlo, porque por causa de él era que no llovía en ese tiempo y había una hambruna terrible, las finanzas se cayeron, la economía se cayó, y todo eso estaba pasando ahí. Y llega a Sarepta, se encuentra con la mujer como Dios le había dicho, con la viuda. Algo, y aquí empezamos, algo tiene que haber, o algo no, de forma contundente, Dios le había dado orden a esta mujer, que era una viuda, que era de la región de Sarepta, que no es del pueblo de Dios, pero nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es todopoderoso. Y de forma categórica le dice Elías, vete a Sarepta de Sidón, que yo he dado orden allí a una mujer para que te sustente. Hablamos también del allí de Dios. O sea que Dios va a enviar la bendición si tú estás en el allí del Señor, si tú estás en la voluntad del Señor. Si no, Dios va a seguir enviando la bendición, pero si tú no estás en ese allí, la bendición se va a quedar allá, no te va a llegar. Y a todo esto Elías le respondió, va donde la mujer está convencida de que Dios le habló, de que Dios le dijo, te voy a enviar un profeta y tú lo vas a sustentar, al punto de que cuando Elías llega a la ciudad, entrando a la ciudad, ve a esa mujer y le dice, te ruego que me des un vaso de agua para beber, y la mujer va a recogerla, a buscar el agua, y entonces dice, pero dame también un pedazo de pan. Y ahí la mujer, si ustedes buscan el texto, la mujer dice, le contesta, dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, ahí ya vemos una expresión de la mujer. Esta mujer se está expresando sobre Dios, sobre Jehová, como el Dios de Elías, pero todavía no es el Dios de ella. Es gentil, no es del pueblo de Dios, pero Dios en su soberanía ya estaba trabajando con ella, como muchas veces hemos dicho, o como dijimos aquel día, como muchas veces en nuestras vidas Dios nos dice, vete y háblale a fulano, Señor, pero vete y háblale, porque cuando ya Dios te dio la orden, fue porque ya Dios también tocó el corazón de esa otra persona, para que le ministre o para que le lleve su mensaje. Y entonces, la mujer le dice, no tengo pan comido, vive Jehová tu Dios que no tengo pan comido. Y Elías le dice, pero veas como has dicho, pero prepárame a mí primero. Y porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, no escaseará la harina de la tinaja, ni disminuirá el aceite de la vasija, hasta que Jehová Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Y yo les decía el domingo pasado que uno tiene que vivir con una promesa de Dios, que en esta vida tenemos que vivir con una palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos que tener una promesa de Dios en nuestras vidas. Y Elías fue de forma categórica, lleno de fe. Si los cuervos lo alimentaron, si los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, si él estaba seguro de que había escuchado la voz de Dios, y cuando llega a Sarepta no es solo llegar y a la entrada de la ciudad dice, esa es la viuda que me va a mantener.
Y aunque la viuda le dice, no tengo, tan solo un pedacito de un poquito de harina y un poquito de aceite, Elías no dice, me equivoqué de viuda, es con qué me va a mantener. No, él siguió creyendo que el Dios que le había llamado, que el Dios que lo había fortalecido, que el Dios que le había prometido, le iba a seguir cumpliendo. Y le dice a esta mujer, vete a como has dicho, vete a como has pensado, porque Jehová dice así, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Y yo le decía que uno tiene que vivir con esa promesa. Yo estoy viviendo con esa promesa en estos momentos. Y voy un poquito más. La promesa todavía se me generó un poco más ayer porque la promesa dice, así ha dicho Jehová, no escaseará la harina de la tinaja, ni disminuirá el aceite de la vasija hasta que Jehová Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Ese hasta lo que está diciendo es, esto va a pasar. Esto va a tener un fin, esto tiene una fecha de caducidad. Estamos pasando tiempos difíciles, pero Dios está diciendo a su pueblo, no te va a faltar nada, vas a tener lo necesario, vas a tener lo suficiente hasta que Dios vuelva a bendecirnos, hasta que Dios vuelva a hacer caer su lluvia, hasta que las cosas se vuelvan a arreglar. Y en el mejor de los escenarios de nosotros, hasta que Jesucristo venga. No va a escasear la harina. No se va a disminuir el aceite hasta que Jesucristo venga. Así que yo tengo para la eternidad garantía de que estoy en las manos de Dios que me está proveyendo. Pues bien, ahora entramos a las noticias en detalle. Esa fue la introducción, ¿ok? En ese panorama donde está esta mujer que se estaba muriendo de hambre, porque ella misma le dice al profeta, mira, solamente lo que me queda es un puñado de harina y un poquito de aceite, y ahora recogía yo 2 leños para prepararlo y comérmelo con mi hijo y echarnos a morir, nos vamos a morir. O sea, esta mujer ya estaba entregada a que lo próximo que tenía era la muerte, o sea, esta es la última comida que tenemos y nos vamos a morir. Entonces llega Elías. Y Elías le hace provisión. Elías le dice, pues ven acá, haz como has dicho, pero prepárame a mí primero, porque Jehová Dios de Israel ha dicho de esta manera. Y el texto bíblico dice que así ella lo hizo conforme a la palabra de Dios, y no escaseó la harina, ni escaseó el aceite. ¿Se acuerdan que usamos la imagen simbólica? Mete la mano en la tinaja y saca el puñado que necesitas para el día de hoy, como el maná del cielo, y vuelve mañana y mete la mano en la tinaja y Dios te va a seguir proveyendo. Pues esta mujer vio eso todos los días, porque cuando vemos el contexto en que le estoy hablando, dice, y después de estas cosas, o sea, y por muchos días, dice, y entonces fue ella e hizo conforme a como ella dijo, y comió él y ella y su marido, ella y su hijo, por muchos días. Y aquí es entonces donde yo les pido que vamos a usar la imaginación, que fue lo que les dije ahorita. O sea, vamos a tratar de meternos dentro de los personajes. Esto fue por muchos días. Y la mujer tenía que ir cuando Elías yo por lo menos pienso, por lo menos en mi casa se desayuna, se almuerza y se come. Por lo menos 3 veces nos sentamos a la mesa. En esas 3 veces que se sentaban diariamente a la mesa, yo estoy seguro, que Elías le tenía que hablar a esta mujer. ¿Ves? Por eso es que dice por muchos días. Y entonces esta mujer estaba, como se dice, había visto el milagro de Dios, de la provisión del aceite, de la provisión de la harina. Todos los días no escaseaba, comían todos los días. Y sentados a la mesa, Elías tiene que haberle dicho, y ella tiene que haberle preguntado, ven acá, ¿de dónde tú vienes? ¿Quién es tu Dios? Y Elías tenía que decirle, yo estoy aquí en una misión de parte de Dios. El pueblo de Israel pecó contra Dios. Dios es un Dios santo. Dios aborrece que se tenga ídolos. Dios aborrece que se le rinda culto a otros ídolos.
Y el rey Acab provocó todo esto. El rey Acab indujo al pueblo, destruyó los altares de Jehová y los sustituyó por altares de los Baales. Trató de cambiar la adoración al Dios verdadero por los dioses paganos. Y Dios me envió a mí para decirle, mira, dile que no va a haber lluvia por el pecado que han cometido, por el distanciamiento, por el alejamiento de mí. Y hasta que no se conviertan, hasta que no sea por tu boca, por tu palabra, no va a haber lluvia ahí. Es como si trajéramos el evangelio a nuestros días. Todos somos pecadores. Todos hemos fallado, hemos errado al blanco, le hemos dado de la espalda a Dios. Pero Dios en su infinita gracia ha provisto por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados y viene a Jesucristo, será salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y Elías le tiene que haber estado hablando, mira, y esto es lo que pasó. Y le estoy seguro que él le habló de Moisés, y le habló de todo lo que estaba pasando, y le dice, y yo salí, me llamó de allá, para que me fuera al Querib, y viuda, yo no sé si le decía viuda, ¿verdad? Y viuda, y tú no sabes que allí todos los pueblos me llevaban comida por la mañana y por la tarde, y me llevaban pan por la mañana y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y yo comí de lo que me llevaban y bebí del arroyo hasta que el arroyo se secó. Y me envió aquí a Sarepta y me dijo que te había dado orden a ti. Y ella tiene que decir, sí, me dio orden a mí, para que tú me sustentaras, y cuando llegué aquí tú no tenías apenas nada, pero mira, Jehová ha dicho de esta manera y no ha fallado. La harina está ahí, el aceite está ahí, Dios ha hecho provisión. Y hasta ese momento todo iba fenomenal en la vida de la viuda. Es como cuando nos convertimos, que muchas veces un evangelio mal predicado nos dice, ven a Jesucristo y se te van a acabar los problemas. Ven a Jesucristo y no vas a tener situaciones difíciles. No, todo lo contrario. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Nos pasa muchas veces como la historia del perico que yo les he contado, que canta que te cante en las aulas, canta que te cante en las aulas, hasta que vinieron a limpiar las aulas con el vacuum cleaner y se lo chupó. Y ese día le cambió la vida al perico. Muchas veces la vida nos cambia a nosotros de un día para otro. Muchas veces tenemos la vida la tenemos completamente controlada, una buena cuenta de banco, tenemos buena salud, buenas relaciones, todo va marchando bien, hasta que quizás te llegue un mal diagnóstico, o hasta que te llega la sentencia de divorcio, o hasta que la que ha sido tu esposa o tu esposo te dice, ya no te quiero más. O sea, la vida nos puede cambiar de un día para otro, así es la vida. Y esta mujer mientras estuvo sacando harina de la tinaja, mientras estuvo sacando aceite, todo le iba muy bien. Fenomenal, fenomenal. Yo tengo unos pasajes aquí que los marqué, porque a veces creemos en ese tipo de evangelio y a mí me preocupa un montón, incluso por la situación que estamos hablando. Ya les dije el primero, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se lo repito. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No me asombra mucho lo de padecer persecución. Eso lo sabemos. Lo que me llama la atención es que dice todos. Y en ese todos estás tú, y en ese todo estoy yo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, tarde o temprano tendrán dificultades. Tarde o temprano vamos a tener situaciones difíciles. Así que el evangelio no es cuestión de 4 cajiles one way sin luces por el camino y vámonos por aquí un camino color de rosa. No, en el mundo tendremos aflicciones. El apóstol Pedro le dice un poquito más, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si eso fuese alguna cosa extraña. De que eso nos va a llegar. Y ahí es donde se va a probar nuestra fe. Pues esta mujer estaba completamente bien, todo le iba muy bien. Entonces empieza el texto que leímos hoy, en el verso 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave
que no quedó en él aliento. Después de estas cosas, ¿después de cuáles cosas? Después del tiempo gozoso, después del tiempo bueno, después del tiempo de abundancia, después del tiempo de provisión, después del tiempo de buena salud, después del tiempo de buena relación, después de ese tiempo, después de ver la gloria de Dios, después de ese tiempo donde tú te conviertes y caminas por el aire, porque sabes, piensas que todo está, pues después de ese tiempo, vino un momento, vino un día entonces, y dice, después de ese tiempo, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Acuérdense, esto es una mujer viuda. La esperanza de manutefacción de esta mujer está en ese muchacho, está en ese hijo que está ahí. Y ahora se le enferma y se muere. Y cuando a nosotros, o sea, estar enfermo es horrible. No tener salud, uno ya está en una desventaja de vida tremenda. Y más cuando uno ve que se le enferma uno de los de uno. Yo no sé, los que somos un poquito ya aquí mayores, que vemos uno de nuestros hijos enfermos, uno de nuestros nietos, y a veces cometemos la osadía de decir, ay Señor, que sea yo y no él. Porque no nos gusta ver sufrir nuestros hijos. No nos gusta ver sufrir a aquellos seres que amamos de corazón. Y se le enfermó entonces el hijo a esta mujer. Y cuando las cosas están bien, cuando la cuenta de banco está buena, cuando la relación está buena, cuando la salud está buena, todo es magnífico. O sea, es como yo digo, es como si tuviésemos un cristal transparente y vemos a Dios clarito, no tenemos problemas con una lozana claridad. O sea, es transparente, no hay un sucio en el cristal, casi lo puedo tocar. Es como cuando estamos en esa comunión perfecta, en ese gozo porque todo nos está saliendo bien, todo lo tenemos en la mano, todo lo tenemos control. ¡Qué maravilla! Lo podemos prácticamente tocar. Pero cuando se nos enferma uno de los de uno, cuando mandan una piedra del infierno para acá y astillan el cristal ese, que aunque antes veíamos tan clarito, como que las cosas se nos ponen turbias. Y se nos nubla la vida. Viene la confusión. Pregúntele a Juan el Bautista, que cuando se encuentra con Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Clarita a la vista. Sin ninguna confusión, sin ninguna duda. Pero cuando lo apresan y lo meten allá en la cárcel porque le está diciendo Herodes, Herodes, esa mujer que tú tienes no es tuya, es de tu hermano, eso es pecado. Lo meten preso y cuando lo meten preso, ahora la musiquita no era la misma. Ahora el cristal no estaba tan claro. Cuando los discípulos de Jesús van donde él dice, oye, porque se enteró de que Jesús seguía predicando y seguía sanando y seguía echando fuera demonios y seguía haciendo oro por allá. ¿Y cuál es la pregunta de Juan el Bautista? Pregúntenle si realmente él era el que había de venir o tenemos que esperar a algún otro, porque a mí la vida se me cambió. O sea, se nos tuerce la vida, muchas veces se nos dificulta, a veces llega una piedra de dolor, una piedra de sufrimiento que nos confunde. Que la duda llega a nuestro corazón y yo le doy gracias a Dios por la palabra de Dios, porque estas son cosas que aunque no están tan claras ahí explícitamente, están en el pasaje. Porque esta mujer que ha sido sostenida por la mano del profeta, que ha sido sostenida por la provisión de Dios, que se estaba muriendo, que ella misma dijo, me voy a comer esto y me voy a morir, y después de eso ha vivido un montón de días más por la gloria y por la gracia de Dios. Ahora cuando le toca el dolor, miren la próxima aseveración que hace. Dice, y cayó enfermo el hijo del ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, o sea, se murió. El verso 18, y ella dijo a Elías, miren la reacción, vamos a meternos dentro de la viuda ahora, dentro del personaje. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Le está echando la culpa a Elías. Miren hasta donde el dolor y el sufrimiento nos cambia la vida y nos hace manejarnos de formas diferentes. Ella primero estaba dispuesta a morirse, nos vamos a morir mi hijo y yo. Este es el último bocadito de comida que tenemos. Vino la bendición de Dios. Y entonces ahora está culpando al profeta.
de que las cosas pues no salieron y lo está incriminando, le está diciendo, pero ¿para qué fue que tú viniste aquí? Para recordarme mis pecados, para dejarme saber que yo soy, porque yo estoy seguro que Elías le predicó. Elías le dijo, mira, hay que convertirse de nuestros pecados, si te convirtieres yo te restauraré, dice el Señor, ¿verdad? Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si tú cambiares tu actitud, y Elías le tiene que haber predicado de eso, y entonces ella dice, ¿y para qué fue que tú viniste para acá? Para hacerme saber que yo soy pecadora, para mencionarme mis pecados y para matar a mi hijo. Y Elías, estoy seguro que le está diciendo entre sí, pues si yo lo que vine aquí fue a traerte bendición. Yo lo que vine aquí fue a traer provisión para tu vida. Te hubieses muerto si yo no hubiese llegado aquí. Te hubieses muerto si yo no hubiese llegado. Te hubieses muerto si Jesús no hubiese llegado a tu vida. Así que ¿por qué lo estamos culpando? Pero vamos otra vez a la humanidad dentro del pasaje. Como seres humanos muchas veces funcionamos así. Yo no sé si yo soy diferente a cada uno de ustedes, pero muchas veces, y se lo digo, me confieso, cuando no estamos muy sanos, tan pronto nos pasa algo, tratamos de culpar a alguien y buscar quién es el responsable, pero yo no. Trato de señalar, no, culpe fulano, culpe sultano, culpe fulano, o fulano me hizo esto. Y eso es lo que está haciendo la mujer aquí, le está echando la culpa al profeta. Y quien está hablando ahí es el dolor de la mujer, es la madre de un muchacho que todavía, por lo que dice el pasaje, lo cogió en su regazo, o sea, era pequeño, lo cogió en su regazo. Las esperanzas de vida estaban en ese muchacho y el no tenerlo ahora, pues la vida le cambió. Y muchas veces, pues entonces entramos el dolor nos hace culpar. Y no solamente el dolor, o sea, aquí voy quizás un poquito más. A veces más las mujeres tienden más a culpar. ¿Ok? Y antes de que me tiren tomate me voy a explicar. Mire, yo no sé si a ustedes le ha pasado esto algunas veces, es tratando de culpar a alguien. Pero usted puede estar fregando los trastes en su casa. No estoy hablando de la mía. Puede estar fregando los trastes en su casa. Y se le cae un vaso y se rompió. Y sale una voz de allá del baño, ¡rompiste el vaso! ¡Rompiste el vaso! Sí, está bien, yo lo recojo y que se me quede. Pero al otro día, para no darle mucho tiempo, los papeles cambian. Es la ama de casa la que está fregando. Y se le cae un plato. Y uno de allá, entonces, para buscar el de Cristo, dice, ¡rompiste el plato! Y dice, no, se me cayó. O sea, que el mío lo asesiné yo y el de ella se suicidó. Pues eso es lo que está diciendo ahí. O sea, en vez de asumir, ¿verdad? Esto es una situación de país, está pasando esta cuestión mala. Y en vez de decirle a Elías, oye, a ese Dios tuyo que te habló allá desde Tisbe para que fueras al Querib y le dio órdenes a los cuervos para que te mantuvieran y te habló allá y te envió acá a Sarepta y habló conmigo para que te sostuviera, no le puedes pedir que sanes a mí. Pero el dolor muchas veces no nos deja pensar con razón. El dolor y el sufrimiento muchas veces nos desvirtúan, incluso hasta la inteligencia, nos desconectan, funcionamos, decimos, por eso es que yo digo que cuando estés bajo emociones fuertes no tomes decisiones. Cuando estés bajo emociones fuertes no tomes decisiones porque favorables o a un lado o al otro es casi seguro que metas las patas. O sea, porque estás cargado por el sentimiento, no por la razón. Y entonces miren lo que le dice, y ella le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y miren la respuesta de Elías. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Vamos otra vez
a la relación del pasaje de como seres humanos, si yo no soy muy diferente a ustedes. Elías, cuando vio a esta mujer así, que Elías dice, pero ven acá, si yo le dije a esta mujer que la misión fue que Dios me habló, que Dios tiene un plan para con Israel, que Dios va a bendecir a este pueblo otra vez, pero está llamándolos a arrepentimiento, que Dios me hizo provisión, que me está haciendo provisión a través de ella. O sea, con ese dolor y ese quebranto que tiene esa mujer, ¿usted cree que Elías se iba a poner a discutir con ella? Mire, cuando la gente está herida y lastimada además, no hay razonamiento que le entre. Es por eso que yo digo muchas veces que en los velorios las palabras sobran. Entiendo tu dolor y sé que mentira, tú no has perdido lo que ella ha perdido. Mejor échale el brazo y dile, estoy aquí contigo. Y yo no sé lo que está sucediendo, Dios sabrá, pero estoy aquí contigo. Confía en Dios, Él te fortalecerá. Pero tratar de entrar en el dolor y en el quebranto de una mujer que acaba de perder su hijo, que su hijo se le murió. O sea, Elías no gastó tiempo en darle explicaciones, ni decirle, no, mujer de Dios, el plan de Dios es arrepiéntete pecadora, porque... Y yo vi, nada de eso. No le habló. Yo, como, si tuviera mi papá diría aquí, no gastó pólvora en chamojo. No va a gastar pólvora en eso, porque sabe que no va a conseguir, que eso no va a hacer cambiar su opinión. Cuando la gente se pone de esa manera, o cuando nos ponemos, porque yo he sido herido también y lastimado, cuando nos ponemos de esa manera, nos cerramos. No entendemos, apenas escuchamos. Casi siempre lo que nos preparamos es para dar la contestación y disparar para adelante y defendernos, en lugar de razonar. Pero Elías lo que hizo entonces fue, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Miren qué bonito esto. O sea, otra vez en el contexto de hogar. De esa familia que está allí. Elías está en el aposento, que es un cuarto aparentemente en el segundo piso, y cuando eso pasa no se pone a pelear con la mujer, ni a decir, no, pero ¿cómo vas a decir eso de mí? Me estás culpando a mí, yo soy... No, nada de eso. Dame acá el muchacho, y se va al aposento donde aparentemente él frecuentaba orar todo el tiempo. Yo no sé si tú tienes un lugar así en tu casa, yo tengo uno en casa. Yo tengo un sillón allí que conoce mis lágrimas. Y que conoce mis quebrantos, y que cada vez que tengo algún tipo de situación, voy allí. Y muchas veces le digo, Señor, aquí estoy, donde he pasado tantos ratos en alegría contigo, pero donde también he pasado tantos ratos de lágrimas y dolor. No es que el lugar sea sagrado, ni que el lugar tenga poder, pero por uno tiene ese lugarcito donde uno se va a hablar con el Señor. Y eso fue lo que hizo Elías. Y esta mujer tenía que estar consciente que cada vez que Elías tenía alguna situación, o que quizás la mayor parte de su tiempo la pasaba en ese aposento orando con Dios. Y fíjese que cuando le dice aquí, él le dice, dame acá tu hijo, ella no peleó. La que le estaba diciendo, ¿a qué tú viniste aquí? A señalarme mis pecados y a matar a mi hijo. En su inconsciente le está diciendo, haz algo por mí. Eso es lo que le está diciendo. En su inconsciente, no pelea, se lo cede. O sea, y a veces somos así, o sea, estamos tan heridos y tan dolidos, pero este no es el Dios de gracia, este no es el Dios de misericordia, este no es el Dios, y lo que estamos esperando es que ese Dios de gracia y ese Dios de misericordia responda. Y Elías se lo llevó y lo subió arriba, y aquí hay otra enseñanza que para mí también es bien importante. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Elías estaba confundido también. Elías estaba confundido, no entendía. Los hombres de Dios no tenemos que entender todas las cosas. Dios nos pasa a veces por circunstancias y por situaciones que lo único que podemos hacer cuando no entendemos es orar y clamar. Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas. O sea, cuando no sepamos qué hacer, cuando la confusión llega a nuestras vidas, vete a orar al Señor, vete a hablarle a Él. Porque aunque tú estés confundido, aunque la viuda esté confundido, Jehová Dios no está confundido. Él sigue teniendo control.
Él sabe lo que está haciendo. Y Jeremías y Elías lo que le está diciendo es, yo no entiendo esto, porque mira, hasta esta viuda que es la que me está sustentando, hasta aquí llegó el dolor, le quitaste el hijo, se murió. Y miren lo que dice el texto que sigue. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Vamos a hacer una pausa rápido aquí. Miren lo que le está pidiendo Elías. Elías le está diciendo a Dios, o sea, yo no entiendo lo que está pasando. Hasta la viuda que me está sustentando, aquí llegó el dolor y le quitaste, se murió el hijo. Devuélvele el alma a ese muchacho. Es el único o el primer milagro de resucitación en la Biblia. Búsquelo. O sea, eso nunca antes había pasado. Sin embargo, este hombre de Dios tiene tanta confianza en Dios que tiene las agallas de decirle, resucítalo, resucítalo. O sea, se murió y esto no ha pasado nunca, pero él sabe en su foro interior que Dios tiene el poder para todas las cosas, que ninguna cosa es imposible para Dios. Hoy puedes decirle al Señor, resucita mi sueño. Resucita mi situación, resucita esta donde necesito ejecutarla, resucítalo porque tú tienes el poder. Y miren lo que dice la Biblia, y esto me encanta más. Se tendió sobre él lo que dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño revivió. O sea, y Jehová oyó a Elías. ¿Por qué Jehová oyó a Elías? Porque Elías era el gran profeta. Porque Elías era la última Coca-Cola del desierto. Porque Elías era el más grande. No, por la gracia de Dios, Jehová oyó a Elías. Y digo que por la gracia de Dios, Jehová oyó a Elías. Porque ese mismo Elías que hizo que no lloviera, que hizo que después cayera fuego del cielo, en un momento de apretura, un poquito más adelante, le dice, Jehová, quítame la vida. Y Dios no oyó la voz de Elías en ese momento. Dios sabe cuándo te tiene que contestar y cómo te tiene que contestar. Él es el soberano y a Él le damos toda la gloria. El mismo Dios que lo escuchó aquí para revivir ese niño fue el mismo Dios que le dice, no te voy a quitar la vida. Gracias. Gracias. Pura gracia, no hay otra cosa. No hay mérito. Pura gracia. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, o sea, bajó del segundo piso, lo trae abajo y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Ahí volvió a cambiar el panorama. Ahí volvió a cambiar el panorama otra vez. Del gozo al sufrimiento, al dolor, la intervención de gracia, de amor y de compasión de Dios, vuelve otra vez al gozo la alegría. Todas las ilusiones de esta mujer volvieron a florecer. Dice el texto, tomando luego Elías el niño, lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. En aquel momento para esa mujer y para esa familia fue una alegría inmensa. Yo sé que nosotros hemos tenido situaciones como esta, que la alegría no ha sido la misma. No le puedo faltar a la inteligencia de cada uno de ustedes, pero hemos tenido situaciones como esta, donde no podemos decir, tu hijo vive, tu hijo murió, tu hermano murió, tu hijo murió, mi ser querido murió. Pero tengo algo mucho mejor que decir para eso.
dentro de todo el evangelio que le predicó Elías a esta mujer y dentro de todo el evangelio que contiene la Biblia nos habla del poder de la resurrección. Del poder de la resurrección. Fíjense en que esta mujer dice, después que pasa todo ese evento, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora está haciendo la confesión de fe, ahora se acabó de convencer, ahora se convirtió de corazón, ahora sé que Jehová es Dios y ese Jehová que es Dios, a través de la persona de Jesucristo, también envió a Jesucristo a la cruz del Calvario, también Él murió y también resucitó, al punto que el apóstol Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea, si no hubiera resurrección, que fue lo que le está dando un ejemplo ahí de la resucitación del niño, y es lo que nos quiere decir a nosotros, quizás a nosotros no hemos recibido en este momento, tu hijo vive, pero la Biblia dice en Tesalonicenses, que el mismo Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ese día te van a decir, tu hermano vive. Y ese día te van a decir, tu hijo vive. Y dice, y los que quedamos, los que estemos acá, seremos arrebatados juntamente con ellos y entonces estaremos en las nubes adorando al Señor por la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Tu hijo vive, tu mamá vive, tu hermano vive. Si murió en Cristo, vive, está ya en la presencia del Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Y no fue hasta que hubo la resucitación de ese muchacho que la viuda no se entregó, no se convirtió. Fíjense que, para que ustedes vean que los milagros no salvan, vio el milagro del aceite, vio el milagro de la harina, pero todavía le decía, Jehová tu Dios. Ese es tu Dios. Ahora dice, ahora sé que la palabra que tú me has predicado es la verdad. Y vamos un poquito más. ¿Qué más ha hecho la resurrección? Cójase los timoratos de los discípulos. Que cuando vieron que crucificaron a Jesús, cogieron miedo y se fueron al aposento, Juan 20. Miedo a los judíos de que le hicieran lo mismo. Y cuando el Cristo resucitado se le aparece allí, le dice, paz a vosotros. Este fue el que yo vi que lo crucificaron. Ya no es solamente una tumba vacía, ni una cruz vacía, sino es que está vivo en medio de nosotros. Y en aquel lugar le dice, como a mí me envía el Padre, así yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y después de esa experiencia, los discípulos fueron otros. El cobarde de Pedro, que se acuerdan que hasta una mujer le dijo, tú eres uno de ellos. Y yo, no, yo no. Sí, tú hablas como ellos. No, maldita sea, yo no lo conozco, hasta lo maldijo. Ahora lo encontramos en el libro de los Hechos, después que el Espíritu Santo lo bautizó, y le dice, sepa ciertamente toda la casa de Israel que ustedes mataron al Hijo de Dios, y a ese que ustedes mataron Dios le ha hecho Señor y Cristo para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! ¿De dónde vino ese valor? ¿De dónde vino ese poder? De la resurrección de un Cristo que ya no está en la cruz, que ya no está en la tumba, sino que está en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y podemos seguir por ahí, de todos los discípulos. Jacobo, el medio hermano de Jesús. Mientras el medio hermano de Jesús, viviendo con Jesús, mientras estuvo en vida, no creyó. ¿Se acuerdan cuando una vez fueron y vinieron a él sus hermanos? Porque decían, está fuera de sí. Venían a prenderlo, a gestarlo, a llevarse. Este se volvió loco. Pero cuando lo ve resucitado, Jacobo es uno de los principales de la iglesia. ¿Qué hizo eso? El poder de la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle en todo esto? Que toda esta experiencia que estamos viviendo es para que creamos. Si cogemos Lázaro, que también lo resucitó después de 4 días,
todo esto que pasó es para dejarnos saber a nosotros que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, que Él tiene un plan, que lo va a llevar a cabo, llueve, trueno, relampaguee, gane Joe Biden o gane Trump, ¿verdad? Ya se declaró que pase lo que pase, todo esto está en las manos de Dios. Y nuestro Dios va a llevar a cabo ese plan. Que lo único que Dios está pidiendo de nosotros es que creamos en Él. Que creamos en Él. La viuda no creyó hasta que tuvo que pasar por ese crisol del sufrimiento. ¿Ves? Hasta que no fue que le estillaron el cristal y dice, ahora las cosas no las veo tan claras. No, muchas veces no las vemos más claras, pero te tengo que decir esto. Hay cosas que jamás las vamos a aprender, a menos que no pasemos por el quebranto y el sufrimiento. Hay cosas que no se aprenden a menos que no pasemos por el desierto de la vida. En la comodidad y en el esplendor de la vida y en el esparcimiento no se aprende mucho. Pero cuando estamos en el crisol, cuando nuestra única esperanza es Jesucristo, entonces ahí vemos las cosas claras. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. O sea, todo esto está en las manos de Dios. No va a escasearle harina, no va a escasear el aceite, y ese hasta puede ser hasta que Jesucristo venga. Pero gloria a Dios que Él va a estar con nosotros. Amén. Así que con esto los dejo. Vayámonos con la seguridad de que estamos en las manos del Dios Todopoderoso y que si creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Ahí, eso fue lo que Jesús le dijo a Marta y a María cuando Lázaro. ¿Se acuerdan que ellos las ilusiones se le habían terminado? Y es de ya 4 días de muerto. Y Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo les canté un corito, yo nunca canto. Les canté un corito cuando empezó la pandemia, una vivencia mía. Que si tú le pudieras echar mano y te lo llevas a tu corazón para los momentos más difíciles, para cuando estés en la sala de intensivo con un ser querido, para cuando estés en el cementerio despidiendo a alguien que ama, sale de ahí. El corito dice, Jesús me dijo que si yo creo veré la gloria de Dios. Jesús me dijo que si yo creo veré la gloria de Dios. 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 Hasta ahí porque... Ese corito es por la misma ofrenda, ¿sabes? No tienen que dar otra ofrenda. Pero si pudiéramos salir hoy aquí diciendo yo creo, yo te garantizo que en aquel día el mismo Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y te va a decir, tu ser querido vive. Y lo vamos a volver a ver. Yo le decía a mi esposa ayer, tú sabes qué anhelo tengo yo de volver a hablar con mami, con mi papá, con mi hermano. ¿Cuánto anhelo yo ese momento otra vez? Y la Biblia dice que allí estaremos con el Señor juntos, para siempre. Que nos vamos a ver y nos vamos a conocer, Lucas y Lázaro y el rico. O sea, nos vamos a reconocer con un cuerpo glorificado. Allí entonces no lo voy a ver con las mangas metidas por acá, ni con oxígeno artificial, ni con manguitas de esas venas ultravenosas, nada de eso. Un cuerpo glorificado. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que te invito a que le creas así. Pues Dios me lo bendiga. Seguimos el domingo que viene otra vez. Si no los tengo ensojados. Ok, pero ya tenemos 2.